Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy vamos a continuar con este estudio del Evangelismo Apologético y voy a estar hablándole el tema de la conciencia. Antes de continuar con otros temas que deseo tocar en este estudio del Evangelismo Apologético, quiero tocar el tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque el tema de la conciencia es clave para la evangelización. Y si continúo hablando de otros temas, posiblemente va a haber personas que van a decir, pero ¿dónde está el poder de Dios? El poder que tiene el Evangelio. No es que necesitemos estrategias de hombres para que las personas puedan creer en Cristo y ser salvas, porque el Espíritu Santo redarguye a las personas del pecado. Pero primero que nada, hay que comprender que hay un libre albedrío y en la palabra dice que Dios le da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. En la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no rechaza. O sea que esto consiste en un corazón arrepentido. Y esto es algo que muchos cristianos no conocen y por eso rechazan la apologética en el evangelismo. Porque dicen que solo necesitan predicar en el evangelio y no estar añadiéndole sabiduría humana, porque esto no es con nuestras propias fuerzas. En parte tienen razón, pero no del todo. El problema del evangelismo en estos tiempos es que al no hacerlo correctamente, tenemos iglesias llenas de personas no convertidas porque están evangelizando incorrectamente. Uno de los significados de la conciencia significa conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Conciencia, conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Otro significado de la conciencia es sentido moral o ético, propios de una persona. Un sinónimo que se usa para esa palabra de conciencia es remordimiento. Para hablarle a alguien del Evangelio necesitamos primeramente llegar a la conciencia. ¿Cuál es el problema? Alguien que tiene orgullo, que piensa que tiene la razón, se va a estar defendiendo y no se va a quedar callado porque su orgullo no lo va a dejar. Mientras debatimos, estamos en un conflicto de intelectos, un conflicto de ideas. Estamos apelando a su intelecto. Y Dios resiste a los soberbios, un corazón que no está humillado, que está defendiéndose. No hay humildad, porque Él piensa que no es posible que Él esté equivocado. Por eso, en ese momento, no es el momento adecuado para darle las buenas noticias de salvación. Porque recuerda que Él piensa que no está mal, que no está equivocado, de qué se va a perder, para qué necesita salvación, por qué necesita unas buenas noticias si él no se da cuenta que está en peligro. Y es necesario llegar a la conciencia para poder hablarles de la necesidad que tienen del perdón de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y de dónde yo saco esto? Jesucristo nos lo enseñó. Pero se los voy a demostrar más adelante. Voy a estar hablando de ese punto en específico, cómo Jesucristo nos los enseñó, pero lo voy a hablar un poquito más adelante. La conciencia es bien poderosa. Dios la creó y es una de las diferencias de nosotros a los animales. Con ella podemos tener remordimiento de la verdadera condición de nosotros delante de un Dios santo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Pero aquí es que viene la importancia de la apologética en el evangelismo.
porque por medio de la apologética podemos tratar de derribar argumentos con el fin de que la persona pueda llegar a un estado que pueda comprender que está equivocado y que cualquiera de nosotros puede equivocarse y él no es la excepción. Con la apologética tratamos de hacer por medio de derribar argumentos de que la persona llegue a un estado de humildad, reconociendo que se equivocó, y al dejar de defenderse podemos cambiar del intelecto y poder hablarles a su conciencia. Porque vuelvo y repito, Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea, alguien orgulloso que por medio del intelecto, que es en el momento que estamos compartiendo ideas, en ese momento en que estamos compartiendo ideas, argumentos, estamos solamente en el intelecto, no estamos en la conciencia en ese momento. Y al quedar callado porque se está dando cuenta que podría estar equivocado y comienza a bajar la defensa, comienza a quedarse callado, nos damos cuenta que ya está entrando un poco en razón. Ya no se está defendiendo tanto, lanzando argumentos sin pensar, sin razonar. En ese momento podemos ir cambiando la conversación e ir cambiando del intelecto a la conciencia. Jesús es el que utilizaba ese método, demostrando cómo la conciencia actúa en el hombre y es muy poderosa. Cuando traen a la mujer sorprendida en adulterio y los escribas y fariseos le dicen que en la ley de Moisés mandaba apedrearlas, él podía comenzar a debatir con ellos de la palabra, porque Jesús sabía mucho y los fariseos y escribas también sabían mucho de la palabra. Pero él simplemente le dijo algo que hizo que la conciencia hiciera su parte y los dejó callados. Le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ustedes están practicando el pecado y la están juzgando a ella, en otras palabras. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, comenzaron a irse. Él lanzó esa palabra, pero él no habló nada más. Y la conciencia comenzó a hacer su trabajo. Comenzaron a irse. Mira el poder que tiene la conciencia. La conciencia siguió actuando aún sin que Jesús siguiera hablando. ¿Y cómo llegamos a la conciencia? Por medio de la ley. Eso hacía Jesús con la samaritana, lo hizo y nos lo demuestra cuando está hablando con ella y ella quiere hablarle de las cosas espirituales, que le dice cómo yo puedo beber de esa agua. Él le cambia esa conversación que era al intelecto, se la cambió para su conciencia, porque comenzó a hablarle de la ley para confrontarla. Él le dice: ¿y tu marido dónde está? Y ahí comenzó a confrontarla con su pecado. Él lo que hizo fue, cuando ella estaba interesada en hablar de que le diera esa agua, que estaba hablándole, ya quería entrar a lo espiritual, pues él le cambió la conversación completamente y comenzó a ir a la conciencia por medio de la ley, confrontándola con su pecado. Y vemos también cuando habló con el joven rico, que él le dijo: maestro, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y él automáticamente fue directo a la ley. Él empezó a preguntarle por la ley, que si la había cumplido. Y ahí vemos cómo cambió la conversación y comenzó a ir a su conciencia. Cuando yo hablo con alguien que no es religioso, trato de cambiar la conversación rápidamente y trato de llevarlos del intelecto a la conciencia, para que ella haga su función y, y comience a meditar en las cosas espirituales y eternas. Y les doy las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo, que ahí es que está el poder de Dios. Si es una persona que no es religiosa, trato de hacer el cambio rápidamente.
Pero cuando hablo con un religioso, tenemos que comprender que cambiar a la conciencia es un poco más complicado, ya que él, al tener puesta su fe en la religión que profesa, ya tiene su Salvador, que es la religión. Él se siente muy seguro y no es fácil llegar a la conciencia, porque el orgullo de estar en su verdad y no darse cuenta que está equivocado dificulta las cosas. Ahí es que entra la apologética. Cuando alguien está demasiado cerrado en su religión, que quiere seguir debatiendo y no quiere aceptar que está en un error, ahí es que entra la apologética. Y tenemos que tener bien presente en nuestra mente que mientras estamos hablando de religión, solo estamos en el intelecto y nuestro propósito es llegar a la conciencia. O sea que si logramos derribar algunos argumentos que puedan hacer que su fe se debilite y que pueda darse cuenta que podría estar equivocado, su orgullo va a comenzar a bajar y podemos tratar de cambiarle la conversación y pasar del intelecto a la conciencia. Así que a nosotros nos toca, con la ayuda del Espíritu Santo, saber cómo y en qué momento hay que dar esas buenas noticias de salvación y prepararnos para presentar defensa de la fe, para poder tratar de derribar argumentos y en el momento indicado llevar el Evangelio que liberta, perdona y salva a las personas. Yo le voy a estar compartiéndole abajo en este video un enlace de una conversación que yo tuve con dos testigos de Jehová y para que más o menos ustedes puedan entender el concepto de la conciencia. Yo no hablé mucho de la ley, pero sí quiero que vean cómo es necesario primero derribar los argumentos y ustedes van a ver cómo esa testigo de Jehová estuvo primero defendiéndose, pero ya cuando vio que podía estar en un error, comenzó a quedarse callada. Y ya luego de eso es que uno puede comenzar a hablarle de las cosas espirituales y llegando a la conciencia. Ahí pueden ver un más o menos de cómo alguien que está con orgullo no está listo para recibir la palabra del evangelio, no está listo para cambiar el tema de el intelecto a la conciencia hasta que la persona humildemente comience a quedarse callado porque se está dando cuenta que puede estar en un error. Y ese es el proceso que yo le quiero compartir a ustedes, donde cambiamos del intelecto a la conciencia para poder predicarle el evangelio de Jesucristo. Los voy a dejar aquí con este estudio. Este tema de la conciencia es bien importante para el evangelismo. Así que voy a estar compartiéndole otros temas más en otros videos sobre este estudio del evangelismo apologético. Así que Dios los bendiga.